La investigación espiritual es crucial en toda esa reconquista de la sabiduría perdida. Pero siempre que nosotros examinamos temas y fuentes, como es el caso de los videos, la información es insuficiente. Entonces surgen interrogantes muy interesantes, dejados aquí en el YouTube, en los comentarios. Preguntas que de alguna manera contribuyen a completar los temas de todo este conocimiento místico. Hoy examinaremos algunas de esas preguntas del saber ancestral. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Queridos amigos, la investigación espiritual tiene muchas fuentes. Personas expertas que tienen la oportunidad de conocer. Cosas que va viendo, conociendo a través de los viajes. Además, la vida de uno son experiencias. Experiencias que de pronto nos encontramos en determinada situación. Conocimientos total de la vida. Coincidencias causales de la reencarnación. Por otro lado, existen todos los textos comunes o todos los textos que están al alcance de todos. Aunque también existen algunos textos secretos. Hay que reconocer la sabiduría de la familia, eso que se va transmitiendo de labios a oídos en esa familia. Por otro lado, también personas amigas, cercanas o simples conocidos van formando parte de ese aprendizaje. Otra forma es a través de la meditación, llegando a ese samadhi, a través de la meditación en el desdoblamiento, donde podemos recibir secretos y mucho conocimiento en un instante. Además, cuando estamos en toda esta investigación espiritual, tenemos o somos como un imán y somos totalmente serendipia. Se van pegando, van llegando montones de fuentes de ese conocimiento espiritual. Hoy veremos más preguntas de ese saber ancestral. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que entren en la página de Hilda Strauss. Ahí encontrarán el botón de radio y en ese botón de radio ustedes le dan clic, pueden oír el radio en directo o las grabaciones pasadas. Pero ahí también están las meditaciones. Comencemos ya a meditar. Ya, es urgente, es la herramienta de la conciencia. Iniciemos ese trabajo inmediatamente y hagámoslo a través de estas meditaciones. Ahí están disponibles gratis para todos ustedes. Comencemos con la pregunta número 1. La hace Alicia en el video de la memoria del alma en el cosmos. Y pregunta, ¿qué es un mandala? Un mandala es una imagen, pero es un conocimiento perdido de esa historia de origen. Todos hablan de mandala,
Dibujan mandalas, colorean mandalas, diseñan mandalas. Todos conocen los mandalas, pero poca gente sabe el origen de los mandalas. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es su objetivo? Mandala, en sánscrito védico, significa círculo, esfera. En ese sánscrito descendiente del idioma atlante. Esfera de sol o esfera de luna, dentro de un cubo. Cuando nosotros vemos un mandala, es un círculo dentro de un cuadrado. Y existen los submandalas, que son esas imágenes planas del círculo con el cuadrado, que son tajadas a su vez de ese cubo, que es una máquina perfecta. Es algo de otro mundo, de otra dimensión. Y en esos submandalas hay toda una enseñanza. Es una imagen espiritual poderosísima que pertenece al cubo de la memoria o a los cubos de la memoria en la cuarta dimensión. Y ahí, en ese cuadradito, con ese círculo, con ese montón de imágenes, se convierte ese submandala en una síntesis de una enseñanza. Y verla y estar ahí, ir entendiendo y comprendiendo los elementos que lo constituyen, es una meditación de ojos abiertos. Es un resumen de una gran sabiduría, del camino de la iluminación y del despertar. Hay muchos mandalas, pero verdaderamente los mandalas son del hinduismo, que después fueron del budismo. Recordemos que la madre del budismo, porque Buda era hinduista. Entonces, ahí encontramos esa memoria de origen de alguna manera guardada. Existen dos tipos de mandala significativos, por decirlo de alguna manera, porque hay muchos. Los mandalas budistas están con dibujos de pequeños budas, guardando una enseñanza. Los mandalas del hinduismo son muy geométricos, guardan un total concepto. Lo mismo con los yantras en el tantra. Son geométricos. ¿Qué pasa con esto? Yantra significa máquina. Esto es un conocimiento que viene de allá, que se guarda en otra dimensión, con unos cubos, máquinas en otras dimensiones, con un conocimiento de otro lado. Esto es un tema supremamente sofisticado. Y además el tema de los mandalas es paradójico. Es muy, muy conocido, por lo que dije al principio, todo el mundo habla, los dibujan, los colorean, los diseñan. Pero verdaderamente ese origen totalmente de otro mundo, en una maquinaria de otro mundo, eso sí que es desconocido. Segunda pregunta. Paraíso pregunta del video Los chakras del planeta Tierra. ¿Para qué nos sirve saber dónde están los chakras y si podemos trabajarlos energéticamente para mejorar el planeta? Para todos es interesante porque tenemos que hablar de la situación humana. Nosotros estamos totalmente desconectados y estamos desconectados de ese tejido, de ese dharma, de esa red, porque estamos absolutamente concentrados en nosotros. Y resulta que nosotros somos un microcosmos, unidos a un macrocosmos. No es que aquí está el microcosmos y allá está el macrocosmos y nada que ver, no tenemos nada que ver. Todo lo contrario, nosotros participamos activamente de todo ese misterio de aquí de la Tierra. Nosotros somos tejido,
Miren, todo eso perfecto de cuidar la casa, de cuidar el planeta. Así debe ser porque es la casa de todos. No importa lo permanente o lo temporal que sea. Pero ese no es el objetivo. El conocimiento de estos chakras del planeta no tiene nada que ver con un tema ecológico o con un tema físico. Esto tiene que ver con la correspondencia nerviosa. Nosotros tenemos unos puntos, unos chakras, y el planeta también tiene esos chakras. Y esto es una cuestión de conciencia, de esa malla planetaria. Yo en un video hablé de esto y de las 6 mallas del planeta. Y en ese desdoblamiento, nosotros estamos unidos a toda esa malla y a una correspondencia, a unos vórtices, que existe como una especie de misterio. Miren, cuando nosotros nos desdoblamos, tenemos una unión como si nos jalaran a Shambhala, a ese corazón del planeta. Lo mismo, exactamente lo mismo que a los polos. Ese cuerpo del tiempo, ese cuerpo astral nuestro, tiene un magnetismo especial con estos puntos de la Tierra. Cuando nosotros nos desdoblamos, y cuando nosotros nos desdoblamos definitivamente, vamos irremediablemente a uno de estos puntos, precisamente porque existe esa correspondencia nerviosa. Por dar otro ejemplo, la estabilidad energética del planeta tiene una correspondencia, o ese sitio que es el delta del Nilo. Y esa estabilidad del planeta y ese delta del Nilo está profundamente asociado con el chakra del sacro. Es importante conocer todo esto. Yo diría que es crucial. Pero lo más importante es que el objetivo es de correspondencia nerviosa. Ahí, en ese cuerpo astral, mayoritariamente. Javier pregunta en el video del Cristo interior, ¿por qué nuestra conciencia del aquí y el ahora está en esta dimensión y no en los otros cuerpos? Queridos amigos, digamos que existe una relación entre despertar, entre conciencia y de lo que eso significa. Y ese despertar y esa conciencia es en todos los cuerpos. Esa conciencia sati casi que no está. Nosotros no somos conscientes de nosotros aquí en la materia. Nosotros sabemos que estamos encarnados, sabemos que vivimos, sabemos que pensamos, pero casi que podemos decir que somos como unos sonámbulos, porque esa conciencia está perdida, esa conciencia está dormida. Una cosa es despertar y otra cosa es, ¿cómo lo digo?, creer que estamos despertando. El despertar, y voy a tratar de explicarlo, es esa conciencia en una sincronía perfecta de todos los cuerpos. Es estar en el cuerpo físico y percibir algo de las otras dimensiones. Es cuando estamos en la dimensión del tiempo, en la cuarta dimensión, percibir de dimensiones superiores, pero además tener la conciencia de ese cuerpo físico que abandonamos porque estamos en la cuarta dimensión. Entonces, es además que estamos conscientes de eso, pero también estoy hablando de esa percepción multidimensional, ese desdoblamiento de alguna forma en varias vías,
en varios espacios, en varios planos. Y nosotros hemos perdido esa memoria y hemos perdido momentáneamente, afortunadamente, esas facultades. En estado de samadhi, ya en ese estado superior de ese despertar, esa conciencia es una conciencia suprema, con una sincronía de los cuerpos despiertos impresionante. Entonces yo creo que la pregunta sería, ¿por qué no pasamos conscientemente a ese astral? ¿Por qué no hacemos esa meditación y hacemos ese desdoblamiento consciente al astral? Capacidad que tenemos todos. Cuarta pregunta. Carlos, en el video de Odín, ¿cómo se explica que seres en un estado de evolución tecnológica y espiritual tan elevada entren en una guerra? Esa gran guerra descrita en las sagas, en la mitología griega y en el Mahabharata, ¿es la guerra contra el ego? ¿O es literalmente una guerra? Y si es así, ¿cuáles son los bandos y por qué sucedió? ¿Quién ganó? ¿Por qué no tenemos en este momento esa interacción directa con los seres del espacio que se describe tan claramente en las tradiciones antiguas de todas las culturas? Efectivamente, hay muchas guerras en la antigüedad que son un misterio. Efectivamente, citan y se hablan de muchas guerras, de varias clases de guerra. Y hay unas que son un misterio. Y yo voy a hablar de 4 tipos de guerra. Las primeras, que inclusive ya hablé en un video pasado, de esa guerra cósmica que le tocó tener a Marduk. Son guerras, eso, cósmicas, allá, lejísimos. Imagínense, cósmica. Pero además esas guerras cósmicas, lógicamente, vienen de esa memoria de arriba, de esa memoria de los que vinieron. Que de alguna manera, digamos que esa historia y ese conocimiento se filtró. Pero además, con unas cosas impresionantes, con unos detalles monumentales, pero además totalmente sofisticados. Imagínense que estamos hablando de una guerra cósmica. Carlos pregunta, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién eran los bandos? Imagínense. Es imposible saberlo. La historia, el chisme se filtró, pero es muy difícil. Otras guerras, ¿qué nombre le pongo? Guerras aparentes. Cuando hablo de guerras aparentes, son cosas que terminaron describiéndose, contándose, narrándose como una guerra, que puede ser el cambio de una era o el cambio de una humanidad, pero que es una forma de narración. Guerra no existió. O el cambio de una época matriarcal a una época patriarcal. Eso también lo conocemos. Estas guerras aparentes son como un sustrato. Las otras guerras son las que nosotros conocemos. Esas guerras absolutamente grotescas, que son las invasiones, los dominios, la ambición, el poder, la avaricia, que son las guerras que nosotros conocemos. Y las últimas son las simbólicas,
como bien Carlos menciona. Están en las sagas, está en el Mahabharata, que son las batallas del ego, así como lo enseñó el señor Buda, y que estas guerras y estas narraciones pues se han tomado de forma literal y lógicamente pues han sido mal entendidas. Pero todos esos bellísimos detalles de esos campos de guerra, ahí está recogida y guardada toda esa enseñanza impresionante. Ahora, interacción con los visitantes. No hay interacción con los de arriba, por decirlo así, o con los de otros mundos, por una diferencia evolutiva en este momento. Y yo aspiro sinceramente a que esa diferencia cada vez se acorte más por el avance de esta humanidad y por el bien de todos. Quinta pregunta. Declara. Pregunta en el video de la transformación definitiva del ego. Si ya tengo identificado el defecto, ¿cómo hago para poder darle el golpe final? Y si identifico que son dos egos en el mismo instante, ¿cómo hago para trabajarlos? ¿Los trabajo juntos o separados? Esto es un software. ¿Cómo explico yo esto? Todos nosotros, todos. Acuérdense que la mente es un software que encaja en el computador, en cada cuerpo, cuando nosotros volvemos a encarnar. Por eso hablo de la mente, del software y del origen de esos egos allá en la quinta dimensión, en la mente. Nosotros todos tenemos que trabajar con el ego. Y dentro de ese mismo software está el de cómo trabajar con ellos. De una manera natural, de una manera normal, realizable. ¿No es tan fácil? Sí, no es tan fácil. Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. ¿Es identificar el ego y darle la estocada? No, eso no es suficiente, porque es necesario crearle un shock. Miren, es muy difícil resumir toda Sheitasika en pocas palabras, pero lo voy a intentar. Tenemos que entender y aceptar que el ego existe. Tenemos que entender que el ego es un desorden, es una alteración allá en otra dimensión. Tenemos que identificar el ego y lo tenemos que clasificar. Y después tenemos que someterlo a tratamientos. Estos tratamientos son compararlo, estos tratamientos son contrastarlo, estos tratamientos son hacerles un juicio severo y esto también es hacerle un juicio bonito y llegar a esa verdad y después armonizar. Después de eso es cuando viene la estocada final. Esa secuencia y esa estocada termina con una estocada con energía. Así lo enseña el señor Buda en Abhidharma. Trabajar con uno o con dos al mismo tiempo. No, no es ni con uno ni con dos. ¿Por qué? Porque el uno está con el otro. Están todos al mismo tiempo. Unos están ahí escondidos, esperando a ver cómo salen, cómo se manifiestan, pero si nosotros tenemos la conciencia, que son amiguitos, socios, compinches, cómplices, los incluimos. Hay que trabajar con todos al mismo tiempo, con mucha paciencia, con mucha perseverancia, con mucho método, con mucho orden. E inclusive ya hay varios videos disponibles donde yo hablo precisamente de este tema, de este sistema espectacular que es
muy de mi corazón. Sexta. Marta pregunta en el video de la herramienta mental más poderosa del mundo: ¿por qué la oración es meditación si la oración regularmente es hablada y la meditación es introspección? La verdad, queridos amigos, es que la meditación se ha convertido como en una caricatura. Se habla de la meditación, de que tenemos que ponernos en no sé qué pose, haciendo no sé qué cosas. Y la verdad la han caricaturizado, perdón. La han deformado en el real sentido de la palabra. La meditación es reflexionar, es pensar. Lo que pasa es que el miedo, las amenazas, la mala información ha permitido que ya no se sepa, que ya no se diga que la meditación es absolutamente divina, que la meditación es perfecta, que la meditación es buena, que la meditación es natural y que además que la meditación es una propiedad superior del ser humano. Siempre hablan mal de la meditación. Sí, yo les digo una cosa: al que habla mal de la meditación siempre se le devuelve. ¿En qué sentido? En que esa persona que inicialmente habla mal de la meditación termina, tarde que temprano, aceptando las propiedades maravillosas, divinas, perfectas, naturales de la meditación. La oración, ¿qué es? Es una meditación hablada. Nosotros, ¿por qué elegimos una determinada oración? Una oración es como un mantra, pero es una meditación donde nosotros nos concentramos, donde nosotros establecemos una comunión, una comunicación. Es una meditación de ojos abiertos. Sí, estamos diciendo esa oración con los ojos abiertos. O es una meditación de ojos cerrados, cuando nos concentramos profundamente en cada palabra y en el significado. Simplemente una oración y una meditación son exactamente lo mismo. Cuando nosotros necesitamos esa introspección, cerramos los ojos, nos concentramos y miramos para adentro. Y perfectamente podemos, antes de pronto buscar la solución de un problema, analizar algo, perfectamente podemos decir mentalmente o hablada una oración, que es una meditación, o rezar, que es en nuestras propias palabras establecer esa comunicación. La meditación es divina, la oración es fe, es respeto, es devoción, es una meditación divina. Miren, y eso lo hacemos sin ningún requisito, sin caricaturizar nada, simplemente sentadas en una silla, desprevenidos muchas veces, meditamos, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, hasta un próximo sábado y un próximo tema.